Buenas noches, bienvenidas a este nuevo tema dentro de la serie Vive tu llamado, el Evangelio en mi cotidianidad, el cual hemos denominado el Evangelio en todas las etapas de mi vida, el llamado supremo para ti mujer, cuyo texto base sería Tito 2 del 1 al 5. Inicio con esta reflexión o esta frase de nuestro puritano Thomas Watson, que dice: la escritura es la biblioteca del Espíritu Santo. La escritura contiene en sí las creencias, las cosas que debemos creer, y el programa, las cosas que debemos practicar. Es una invitación que nos hace para, antes de hacer cosas como mujeres o personas cristianas, es mirar y reflexionar en lo que creemos para que ellas impacten nuestra manera de vivir, como lo enseña la palabra. ¿Qué es entonces lo que debemos de creer? Con base en Tito 2, de 3 al 5, vemos que Pablo le instruye al joven Tito, que era pastor en la isla de Creta, para que le diga: tú en cambio le haces una diferenciación de cualquier otra persona o quizás los mismos pobladores de la isla o a algunos otros maestros. Tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina. ¿Y qué es la sana doctrina sino esa enseñanza bíblica pura, tal como nos fue dado por el Espíritu Santo a través de la palabra, sin ninguna adulteración, adición, conceptos nuevos o revolucionarios, nuevas funciones o nuevos movimientos? Porque la palabra permanece a través de los tiempos, de las circunstancias, de las costumbres y de las épocas. Entonces, esa sana doctrina a la que se refiere el mismo verso nos lo señala específicamente y dice que consiste en enseñar una moderación, un respeto, o sea, unos principios de vida a los hombres, a los líderes de la iglesia, también a las ancianas, y que éstas también enseñen a su vez a las mujeres más jóvenes que amen a sus esposos, a sus hijos, que los respeten, que sean cuidadosas del hogar, que sean bondadosas, sumisas a la autoridad, para que no se hable mal de la palabra de Dios o en otras versiones, para que no se blasfeme contra la palabra de Dios. Y entonces queda muy claro dentro de este pasaje que la sana doctrina no es solamente los conceptos teológicos profundos, sino un estilo de vida que refleja todo ese conocimiento de lo que entiendo quién es Dios, que en última es la teología. Eso es teología. Teología es lo que yo creo de Dios, pero entonces ahora viene la otra parte y es lo que nos enseña, nos habla Thomas Watson, es lo que yo creo de Dios influencia lo que yo vivo, porque así la palabra nos los enseña. Creer y hacer. Entonces ese pasaje, ¿por qué tendría que ser un llamado para mí si no soy anciana, si no soy casada? Primeramente porque somos mujeres creyentes. Si así ha pasado, si tienes dudas con respecto a tu salvación o no sabes de qué se trata, o crees que de pronto si eres cristiana porque has ido a una iglesia desde niña o porque tienes actividades y costumbres religiosas, o te portas bien o no eres tan mala como otras personas, pues eso no es lo que enseña la palabra. En pocas palabras, necesitamos ser salvos porque hemos pecado. La Biblia declara que todos han pecado. El pecado es rebelión contra Dios. Todos elegimos decididamente hacer cosas que están mal. El pecado daña a otros, nos daña a nosotros y, lo más importante, deshonra a Dios. La Biblia también enseña que, debido a que Dios es santo y justo, no puede permitir que el pecado quede impune. El castigo por el pecado es la muerte y la separación eterna de Dios. Sin el plan de salvación de Dios, la muerte eterna es el destino de todo ser humano. ¿El qué? En el plan de salvación de Dios, Dios mismo es el único que puede proveer para nuestra salvación. Somos totalmente incapaces de salvarnos a nosotros mismos debido a nuestro pecado y sus consecuencias. Dios se hizo un ser humano en la persona de Jesucristo. Jesús vivió una vida sin pecado y se ofreció a sí mismo como un sacrificio perfecto por nosotros. Ya que Jesús es Dios, su muerte fue de valor infinito y eterno. La muerte de Jesucristo en la cruz pagó completamente por los pecados del mundo entero. Su resurrección de entre los muertos demostró que su sacrificio era en verdad suficiente y que la salvación está ahora disponible. ¿El cómo?
Un hombre le preguntó al apóstol Pablo cómo ser salvo. La respuesta de Pablo fue: cree en el Señor Jesús y serás salvo. la manera de seguir el plan de salvación de Dios es creer. Ese es el único requisito. Dios ha provisto para nuestra salvación por medio de Jesucristo. Todo lo que debemos hacer es recibirla, por fe, confiando plenamente solo en Jesús como Salvador. Ese es el plan de salvación de Dios. ¿Lo recibirás? Si estás listo para seguir el plan de salvación de Dios, pon tu fe en Jesús como tu Salvador. Cambia tu mentalidad de abrazar el pecado y rechazar a Dios, por la de rechazar el pecado y abrazar a Dios a través de Jesucristo. Confía plenamente en el sacrificio de Jesús como el pago perfecto y completo por tus pecados. Si haces esto, la palabra de Dios promete que serás salvo, tus pecados serán perdonados, y pasarás la eternidad en el cielo. No hay una decisión más importante. Pon tu fe en Jesucristo como tu Salvador hoy. Fe en Cristo, de creer de que somos pecadores, de que Él murió por nosotros en la cruz, que estoy separada de Cristo y del cielo por mi pecado y que necesito su salvación, la redención que hizo Cristo, su obra perfecta para acercarme al Padre. Y luego de eso, de aceptar ese perdón que es gratuito, solo por la fe, una evidencia de ello es que a través del Espíritu Santo día a día puedo tener una vida que a Él le agrade. Entonces ahí sí viene ese fruto y esas obras, pero ellas no son antes de yo haber creído y haber hecho esa reconciliación con el Padre a través de Cristo. Y también porque soy mujer. Entonces hemos visto cómo estas ideologías del género no tienen una respuesta contundente a lo que es ser mujer. Algunos creen que se limita a una parte aspecto biológico o la autodefinición de que pertenezco o me identifico con un género, pero vemos que a la luz de la palabra el Señor creó varón y hembra, y a nosotras como hembras, como mujeres, si bien nos dio un aspecto físico de órganos reproductivos, también tenemos unas formas fisionómicas cerebrales, también los sentimientos serían diferentes, las inclinaciones, los cromosomas. O sea, somos más allá que solo materia. El Señor ha hecho una obra muy hermosa en nuestras vidas y fue su plan y su diseño haber creado a un hombre y a una mujer, que ambos son igual en valor, en respeto, en dignidad, porque Dios así lo ha establecido, pero nos ha hecho diferentes en roles, en funciones, en responsabilidades y en autoridad. Eso no nos puede llevar a pensar siquiera de que la Biblia apruebe el machismo o la esclavitud o el maltrato hacia la mujer, o que somos de una clase inferior al hombre. Eso no es lo que dice la palabra, y de hecho podemos ver la misma actitud de Cristo, que es el mayor revolucionario y dignificador de la mujer. Si vemos también en la historia, para los griegos y los romanos los derechos de las mujeres eran inexistentes. Fue el cristianismo el que le elevó el estatus de ellas. En el ejemplo de Cristo podemos ver cómo nos dio autoridad y nos dio liderazgo, pero diferente al del hombre, y no por eso es inferior, aunque sea diferente. Entonces nuestros roles de género van mucho más allá que un sentimiento, es un plan de Dios, y como creyentes debemos abrazar ese rol y ese diseño que el Señor ha hecho, y no tratar de justificar nuestra forma de vivir y nuestra forma de pensar y buscar en la palabra de por aquí o por allá sin un estudio claro, consciente, sincero, sistemático, contextual de lo que la palabra enseña frente a ello, de lo que Dios espera de mí. Sabemos que son temas que tienen muchos conflictos y muchas opiniones diversas, y desde entrada pues debemos decir que nosotros acogemos la interpretación bíblica del complementarianismo, en el sentido de que somos diseños de Dios en igualdad y valor, con diferencia de roles para complementarnos al llevar a cabo el propósito del Señor. También sabemos que hay aún dentro de la iglesia algunas corrientes como el egalitarianismo, que defienden que hay igualdad en todo, estatus, de responsabilidades, y que aunque haya diferencias fisionómicas, cromosómicas, que hemos hablado, eso no es determinante para que la mujer no pueda ejercer la misma jerarquía o los mismos roles dentro de la iglesia, autoridad espiritual.
y por eso también aprueban el hecho de que haya mujeres pastoras o enseñando a hombres. No pretendemos decir de que somos mejores que tú porque tengas esa interpretación. Sin embargo, este espacio es para animarnos mutuamente a estudiar la palabra, a mirar, ¿cierto? Que ella sea la que nos impacte, que sea la que transforme nuestra manera de vivir, la que nos dirija al rumbo y no nosotros sacar de ella las justificaciones a lo que queremos para nuestra vida, porque entonces eso es idolatría, eso es colocarnos en el centro y es desconocer con nuestra vida que somos creyentes y que confiamos en la palabra de Dios, que sea inerrante y su autoridad y que es suficiente. El egalitarianismo se justifica o busca su defensa en varios pasajes, pero entre ellas lo más clave sería el Génesis 1:27, donde dice que el Señor creó a imagen y semejanza al hombre y a la mujer, y con eso tratan de sostener de que esa igualdad es social, es espiritual y es familiar. Sin embargo, en esos mismos pasajes, Génesis 1 y Génesis 2, vemos a Eva compartiendo con Adán cada uno de los roles que se le dio y no hay asomo de descontento o de pelea con Dios por esa situación, insatisfacción, sino hasta el momento en que llega la caída, el pecado. También sostienen que en Gálatas 3:28, cuando dice que ya no hay judío, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino que todos somos uno en Jesús, que hay una abolición absoluta de cualquier distinción de roles, de autoridad, de etnias, de sexo y de ejercicio espiritual. Sin embargo, al hacer nosotras ese estudio contextual, no es difícil observar que en Gálatas 3, que donde pertenece esta cita, está hablando de la salvación, de cómo la ley nos llevó a la gracia y que en Cristo somos uno y que no necesitamos de más nada sino de la fe en Cristo y de su gracia para poder reconciliarnos con Él y tener una relación perfecta con Él. Las invitamos, si tienen dudas frente a este tema, estudiemos Gálatas 3. Ahorita acabamos de terminar el reto de lectura bíblica de Gálatas. Si quieres puedes retomarlo, está en nuestras listas de YouTube de la Iglesia Impacto Bíblico. Ahí está en la sección de podcast algunas de nuestras publicaciones. Te animamos a que puedas enriquecer tu vida espiritual y todas estas dudas. Entonces, te dejo este interrogante: ¿realmente con tu vida o con mi vida estamos siendo complemento o competencia de esos hombres que Dios ha puesto a nuestro lado como autoridad? Recordemos que la autoridad no es solamente beneficios y prerrogativas. La autoridad conlleva también responsabilidades. Y si el hombre es al que debemos someternos, porque la palabra dice: mujeres, sométanse a sus esposos, y también a toda autoridad varonil. Si él no lo hace, recuerda que no es una excusa para nosotros no agradar a nuestro Dios. Él tendrá que rendirle cuentas a Dios, pero aquí se trata de ti, de lo que el Señor espera de nosotros, de esa salvación tan grande que ha producido en nosotros, de transformar nuestro corazón, de llevarnos a Él y querer y poder, o sea, que Él haga su obra para transformarnos a la imagen de Cristo. Entonces, no busquemos excusas, obedezcamos y pidámosle sabiduría para vivir de una manera que le honre. ¿En qué espejo te estás mirando? Sí, puede que rechaces el feminismo y que lo odies, pero en la mesa de tu casa, en tu propio hogar, estés aplastando la cabeza de tu esposo, no le estés honrando, no lo estés respetando. Como mujeres solteras también podemos ver aquí un principio de respetar la autoridad, de pedirle al Señor que forme en nuestros corazones esa obediencia, de también aconsejar y apoyar y fortalecer la fe de nuestras hermanas casadas y de nosotras también tener sabiduría al momento de escoger el hombre del que el Señor nos pide que nos sometamos. Esto también demuestra que la palabra no defiende el machismo, porque no le dice al hombre que someta a su esposa, sino le pide a la esposa que se someta en amor a Cristo a su esposo. Eso nos habla de ese plan de redención dibujado en el sometimiento de la iglesia a Cristo, así como de la esposa al esposo. En ese pasaje que estamos teniendo como base de Tito 2, del 1 al 5, también podemos ver unos rasgos generales del carácter de una mujer bíblica. Aquí Pablo nos enseña los principios del cómo de las cosas, la forma en que se deben hacer y no otra.
Entonces, no solamente a las mujeres ancianas, porque también habla de las jóvenes y habla de los hombres y habla de los hombres jóvenes. Nos está hablando de principios bíblicos. Estamos enfrente de la palabra. No son argumentos humanos. Mire que solamente estamos leyendo el versículo y de pronto podemos mirar en un contexto más para verificar lo que se dice. Solamente se está explicando la palabra de Dios tal cual como ella está escrita. No se le está adicionando nada bajo ningún interés ni defensa de una posición. Y debemos como mujeres, independientemente de la etapa de la vida en que nos encontremos, por los años, por la soltería o por el matrimonio o la maternidad, que el Señor nos llama a dejar un legado sobre otras mujeres, a aprender a amar y tener unos principios de vida. Que no seamos esclavas de nada, de ningún vicio, de redes sociales, de perder el tiempo, de estar fundamentado en nuestros argumentos en lo que dice el mundo, en el Evangelio según TikTok, que no existe, es una broma, pero lo que dice el mundo, lo que dicen nuestras amigas o nuestro propio criterio. Esto es para nosotras, no nos ofendamos por la palabra de Dios, abracemos estos roles como principios bíblicos de orden que se aplican a toda mi vida. Esto es lo bueno, recordemos que en Tito ahí se nos habla de maestras del bien o aprender a hacer el bien. Esto es bien para nuestras vidas, esto es bien para nuestras almas. Y actuar contrario es hacer que la palabra de Dios sea blasfemada. Lo que creo afecta directamente lo que hago. Si esto lo creo, esto es lo que hago. Entonces asegurémonos que lo que estamos creyendo bien del Señor y de su palabra, también lo estamos haciendo bien en nuestra vida cotidiana. Si piensas de que evidentemente observas que el Señor nos está llamando a este ministerio para ministrar y acompañar relacionalmente a otras mujeres, pero no tienes una plataforma, no tienes mayores conocimientos teológicos o libros, pues miremos este pasaje. Estimulamos a que las mujeres estudien la palabra, a que estudien teología, a que formalicen para poder servir mejor. Pero con todo, este es el púlpito que Dios nos da para predicar el evangelio a otras mujeres. Entonces, bajo este argumento, no necesito esos grandes tomos de teología o una plataforma para poder hacer lo que Dios quiere que haga en estos momentos, sino enseñarles a cocinar, a tejer, a respetar a su esposo, a cómo puedo enfrentar sabiamente a una discusión, una diferencia de posiciones que no se están poniendo de acuerdo o que no me sé someter. Muchas cosas que como mujeres podemos enseñar a otras. Aún si eres soltera, puedes enseñar a una casada, porque tu autoridad no viene de ti misma ni de lo que hayas aprendido de la vida, sino de la autoridad de la palabra de Dios. No es una autoridad para enseñorearnos sobre otras, sino una autoridad en amor, para guiar, para enseñar en amor, para enseñar lo bueno. Seamos maestras del bien, que eso nos quede hoy para que seamos maestras del bien a las jóvenes, a las niñas, aún a mujeres mayores. Mujeres mayores, sean humildes para aceptar una enseñanza correcta de una mujer menor que ha crecido en fe y en carácter para con Dios. Y mujer menor también disponte para buscar a una mujer mayor a quien bendecir. Mujer mayor, si no se te acerca una joven para pedirte consejo, sé intencional, está alerta, mira de qué manera puedes impactar su vida de manera prudente, como nos dice el mismo versículo que las animamos a que lo estudien. Es nuestro deber como mujeres el comprometernos con las enseñanzas bíblicas y transmitirla a otras mujeres y a la siguiente generación, combatiendo la influencia de movimientos seculares que están permeando nuestros hogares y hasta la misma iglesia del Señor. En las circunstancias y etapas que el Señor te ha permitido estar en este momento, florece para darle gloria a Dios. Feliz noche.